Dios los bendiga con abundancia y sean todos bienvenidos a su canal, Un Mensaje de Dios desde Canadá. Hoy continuamos con la segunda parte del mensaje, la iglesia no pasará por la gran tribulación. Libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, dice así la escritura: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Doy gracias a Dios por su bendita palabra y que el Señor continúe iluminando nuestras almas para la gloria de su grande y poderoso nombre. Este pasaje bíblico de Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 es un pasaje muy importante. Es la promesa que se hizo específicamente a la iglesia de Filadelfia de Asia del primer siglo, pero los estudiantes de la profecía reconocen que este versículo fue dado a los creyentes de la edad de la iglesia de todos los tiempos, como incentivo para permanecer fieles al Señor en medio de tiempos difíciles. Aún más, los creyentes del primer siglo que conformaban la asamblea de la iglesia de Filadelfia nunca vivieron para ver el tiempo de angustia descrito en este versículo. La hora de la prueba. Vendrá el día en que el mundo entero estará bajo juicio. Dios será el imponente juez y todos los que vivan sobre la tierra deberán soportar este tiempo terrible de prueba. Lo dice Isaías capítulo 28 versículo 22. Él lo describe el profeta como destrucción ya predeterminada sobre toda la tierra. Será un tiempo de gran prueba para Israel, descrito también por Jeremías como tiempo de angustia para Jacob, Jeremías capítulo 30 versículos 6 y 7. Así que el Señor Jesús describe este tiempo como un tiempo único de aflicción que será de alcance mundial, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá, lo dice Mateo capítulo 24 versículo 21. Será un tiempo que incluye las terribles plagas y juicios descritos gráficamente en el Apocalipsis capítulo 6 y 16. En el texto que hemos leído inicialmente de Apocalipsis 3:10, la promesa del Señor es condicional. Si guardareis mi palabra, yo os guardaré de la hora de la prueba. ¿Quiénes son los que guardan su palabra? ¿Quiénes son los que guardan sus mandamientos? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 y capítulo 14, versículo 12, leemos que son los santos, los verdaderos creyentes, los que guardan la palabra de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios. Lo mismo es válido para Juan capítulo 8, versículo 51. De cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El verdadero creyente, el que tiene vida eterna y que nunca verá muerte, es el que aquí está descrito como el que guarda sus mandamientos, como aquel que guarda su palabra. Y observemos esto: los creyentes no obedecen siempre la palabra de su maestro. Cada creyente, si es honesto, reconocerá que hay áreas en su vida en las cuales no ha sido obediente a la palabra de Dios. Sin embargo, como Dios ve la vida del creyente en su totalidad, es una vida caracterizada por la obediencia, es una vida caracterizada por guardar su palabra. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3 dice: y en esto sabemos que le conocemos y guardamos sus mandamientos. La persona cuya vida se caracteriza por la desobediencia es la persona que no conoce a Cristo para salvación. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Si observamos la vida de los discípulos del Señor, ellos no siempre fueron totalmente obedientes a su maestro. Pedro, por ejemplo, negó seriamente a su Señor y más tarde fue reprendido por Pablo por no caminar rectamente de acuerdo con la verdad del Evangelio de la Gracia. Lo encontramos en Gálatas capítulo 2 versículos 11 al 14. Sin embargo, cuando el Señor Jesús vio la vida de los discípulos, incluyendo a Pedro, al apóstol, él hizo esta asombrosa declaración: ellos han guardado tu palabra. Juan capítulo 17 versículo 6. Aunque tenían sus faltas y a veces eran culpables de desobediencia, sus vidas en general estaban caracterizadas por la obediencia. Con esto no quiero decir que vamos a tener que hacer y deshacer como nos plazca a cada uno de nosotros, porque en total o en general Dios nos va a tomar como obedientes. No, tenemos que esforzarnos por entrar por la puerta angosta, ser obedientes a la palabra de Dios, ser hacedores de ella y tratar de agradar al Señor en medio de nuestra imperfección, hacer las cosas mejor
con buena conciencia, como dice la Escritura, haciendo todo para la gloria de Dios. Note que el Señor prometió a los creyentes en Apocalipsis 3:10 que ellos no solo serían guardados de la prueba, que probará severamente a los habitantes de la tierra, lo que Dios dice allí, sino que serían guardados de la hora de la prueba, de ese momento. No serán guardados solo de la prueba, sino que serían guardados del tiempo de la prueba. Dice, yo también le guardaré de la hora, o sea, del tiempo, de la prueba, de la tentación, que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La única manera de ser guardados de la hora de la prueba es ser removido de la tierra antes que llegue ese momento, que sea esa hora o que ese tiempo inicie, comience. Por eso es que este capítulo 3, versículo 10 de Apocalipsis nos da claramente la idea del rapto de la iglesia, de que algo sobrenatural va a acontecer para ser guardados de la prueba, de ese tiempo difícil, para ser rescatados, para ser removidos de ese momento tan terrible, tan espantoso que viene, como es la gran tribulación, donde ahí estará gobernando el anticristo, el falso profeta y el dragón Satanás. O sea que allí hay un tiempo invivible prácticamente aquí en la tierra, será algo insoportable. Por eso el Señor está llamando ahora a la iglesia, la está llamando a la salvación, le está diciendo a la iglesia que Él tiene un plan, un programa, un propósito de salvación especialmente con la iglesia en este tiempo, y que lo va a librar y que las va a guardar de la hora venidera, de ese momento tan catastrófico que se acerca sobre los desobedientes, sobre aquel mundo que rechazó a Cristo. Por ello hay un llamado a cada hombre, a cada mujer, para que forme parte de la iglesia de Cristo, la iglesia, la novia del Señor, con la cual Él tiene un plan y un propósito en el reino de los cielos. Igualmente que tiene también un propósito para el tiempo milenial con cada una de nuestras vidas. Ese es un tema también muy importante e interesante. Pero en el momento el Señor está llamando a la humanidad al arrepentimiento, que todos procedan al arrepentimiento, porque el tiempo se acerca, la venida del Señor está cerca y Él tiene un programa que continuar y va a hacerse para la honra y la gloria del Padre. Y es con usted y es conmigo, con todos los que creemos que Jesucristo es el Señor y nuestro Salvador. Y si analizamos un poco, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial fue un tiempo de angustia y tribulación para gran parte del mundo. Suponga que usted hubiera vivido en la tierra antes de esa guerra y se hubiera dado la promesa: usted será guardado de las aflicciones de la Segunda Guerra Mundial. Esto significa que usted no tendría que enfrentar ninguna de las balas o bombas o batallas de esa guerra. Quizá lo hubiera localizado en un lugar del mundo que no estuviera directamente involucrado en el conflicto. Podría estar aún en el mundo, pero protegido de la guerra. Pero suponga que se le hubiese dado esta promesa: usted será guardado del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Para que esto se cumpliera, no podría haber estado en la tierra durante el periodo de los años 1941 al 1945. Para estar eximido del tiempo es estar ausente en el tiempo en que el evento tiene lugar. Razón por la cual la iglesia no pasará por la gran tribulación. La expresión guardado de es muy importante. No significa preservación a través de ni preservación durante, sino que significa liberación de. Entonces tendríamos que el punto de vista post-tribulacional y el punto de vista pre-ira ven al creyente permaneciendo en la tierra durante el periodo de la gran tribulación. Preservación a través de correspondería a su punto de vista, porque entienden que Dios preservará a la iglesia a través de la tribulación o gran parte de la tribulación. Liberación de corresponde al punto de vista pretribulacional, porque a la iglesia no estará en la tierra durante la tribulación, de modo que la iglesia es liberada de los juicios y las aflicciones asociados a ese tiempo. La expresión guardado de corresponde mejor a la idea de liberación de, o sea que la iglesia no estará en ese tiempo de la gran tribulación, porque seremos eximidos, seremos guardados, seremos liberados, libertados de ese tiempo tan terrible, tan caótico que se acerca sobre la humanidad.
Entonces, literalmente significa ser guardado fuera de, en griego ek, ser mantenido fuera de. Si una persona fue mantenida fuera del ejercicio, significa que no fue admitida en el ejercicio, que fue libertada o liberada del servicio militar. Si un jugador fue mantenido fuera del juego, significa que no participó durante todo el juego. Si una señal en una propiedad dice manténgase fuera, significa que el dueño no quiere que usted ingrese a su propiedad. Moisés fue guardado de entrar a la tierra prometida, lo que significa que no pudo entrar a la tierra de Canaán. Ser guardado de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero significa que la persona no entrará siquiera a ese periodo, estará liberada de ese tiempo, no estará presente en la tierra durante ese tiempo. ¿Y cuántos le creemos al Señor? Habemos miles y miles de creyentes que estamos esperando el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, porque le creemos al Señor, porque lo de Dios es sobrenatural. Él vino de una forma sobrenatural a través del Espíritu Santo. Vemos que fue engendrado en el vientre de María, pero de una forma sobrenatural, se fue de una forma sobrenatural y vendrá por la iglesia de una forma sobrenatural. Es lo que nosotros estamos esperando, estamos creyendo. Para el que cree, todo le es posible, y las escrituras nos indican que sí hay un rapto, que hay un misterio especial, como dijo el apóstol Pablo allí en la carta Primera de Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí está el rapto de la iglesia. Y si observamos al apóstol Juan, él usa la frase guardado de en otro lugar. Se encuentra en Juan capítulo 17 versículo 15. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La voluntad del Señor para sus creyentes del tiempo presente no es que sean removidos de este mundo, sino que sean sus testigos en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El punto clave de este versículo involucra la relación del creyente con el reino de Satanás, el malo. Que el Señor lo reprenda. Como personas salvas, usted y yo, los salvos, podríamos hacernos dos preguntas. Número uno, ¿estamos aún en el reino de Satanás o hemos sido librados de ese reino? Número dos, ¿Dios nos guarda fuera del dominio o del poder del malo y estamos aún en él? La respuesta se encuentra en Colosenses capítulo 1 versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Antes estábamos en el dominio del poder de las tinieblas, pero ahora hemos sido librados de ese dominio cuando fuimos salvos. Qué interesante es todo esto. El apóstol Juan expone esta verdad en Primera de Juan capítulo 5 versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado de Dios le guarda y el maligno no le toca. Armonizando con la oración del Señor en Juan capítulo 17 versículo 15, los creyentes son guardados fuera del poder del maligno para que él, Satanás, que el Señor lo reprenda, en manera alguna no les toque. Ya no tiene derecho alguno sobre nosotros. Hemos sido removidos totalmente de su reino y de su dominio. Ahora pertenecemos al Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Si estamos en el mundo, claro que sí estamos en el mundo, pero somos guardados del maligno. Hemos sido librados totalmente en cuanto a tener a Satanás por nuestro gobernante. Hay otro pasaje significativo escrito por el apóstol Juan para entender a Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Se encuentra en Juan capítulo 12 versículo 27 y dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para eso he llegado a esta hora. Aunque el verbo guardar no se encuentra en este versículo, es similar a Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, en que la preposición de griego ek es usada como también la palabra hora. Es claro que nuestro Señor oró para ser librado de la hora en que Él llevaría los pecados del mundo y que sería separado de Dios el Padre. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Lucas capítulo 22, versículo 42. Pero el Señor Jesús tiene que seguir el camino de la obediencia a la voluntad del Padre. Mas para esto he llegado a esta hora,
pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Juan capítulo 12, verso 27, Lucas 22, 42. El Señor Jesús no deseaba tomar la copa de la ira de Dios. Él oró que pudiera ser librado de aquella hora, pero por sobre todo deseaba obedecer a su palabra, a la palabra de su Padre Celestial, cualquiera fuera el costo. También podríamos hacernos una pregunta. ¿Ha sucedido alguna vez en la historia un evento semejante al arrebatamiento o rapto de la iglesia? Sí, en varias ocasiones. Por ejemplo, Enoc fue llevado repentinamente de la tierra por Dios. Dios lo llevó. Génesis capítulo 5, versículo 21 al 22. Elías subió al cielo en un torbellino. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 11. Felipe fue arrebatado, fue trasladado súbitamente a otro lugar. Hechos capítulo 8, versículo 39. El apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 2 al 4. El Señor Jesús fue arrebatado al cielo en la ascensión. Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, pero que toda una generación de creyentes sea súbitamente removida de la tierra al cielo sin ver muerte física, es un evento sin precedentes en la historia del mundo. Y mire, Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51, ahí usted va a encontrar el gran misterio, lo que Dios le reveló al apóstol Pablo. Él recibió la revelación del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. Él tuvo ese privilegio que hoy nos lo comparte a cada uno de nosotros a través de la Escritura. Y para concluir, podemos decir que Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, allí el Señor prometió a sus creyentes de la edad de la iglesia que serían liberados de la hora de la prueba o angustia que vendría sobre el mundo entero. No prometió guardarnos a través de ese tiempo o durante ese tiempo, sino que prometió guardarnos fuera de ese tiempo. Nos guardará fuera de ese tiempo al removernos de la tierra antes de la semana 70 de Daniel. Este gran suceso se describe en Juan capítulo 14 versículos del 1 al 3 y en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18 y en varios otros pasajes más que la Biblia los describe para que confiemos en el Señor y en su bendita palabra y estemos esperando la venida del Señor, como lo describe Primera Carta a Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, que nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. El rapto de la iglesia es inminente. Cristo viene pronto y nos encontraremos con Él. Aleluya, gloria a Dios.